zacatecano. Hay un nivel de crecimiento importante, pero qué mejor que el vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Jesús Gerardo López Longoria, porque lamentablemente, doctor, dábamos cuenta de este comunicado que anoche emite la propia Secretaría de Salud por conducto de ustedes, en donde se confirman 2 fallecimientos, pero el nivel de crecimiento sigue a la alza en estos días que parece se convierten en lo más difícil que hay que pasar en este momento. Los saludo con gusto, doctor. Buen día. Mario Caballero, muy buen día, con el gusto de estar en tu espacio informativo. Sí, como bien lo señalas, ayer a las 11 de la noche llegó el boletín señalando 2 decesos más, con lo cual tenemos 41 aquí en Zacatecas. Lamentablemente dos mujeres que perdieron la vida. Hablamos de una de ellas, residente de Loreto, de 47 años, que murió a las 20:10 de la noche. Ella tenía, además de la infección por COVID, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y un hábito de tabaquismo importante. Y el segundo deceso, que fue a las 20 horas, es una mujer de 59 años de Fresnillo que estaba hospitalizada en ONM COVID y quien tenía hipertensión más obesidad. Lamentablemente 2 decesos. Se incrementa el número de funciones a consecuencia de la epidemia por COVID. Y bueno, Mario, comentarte que también en el grupo de pacientes recuperados tenemos movimiento. Ha sido algo gradual, ha sido algo paulatino, pero se ha estado dando. Los pacientes, algunos de ellos en hospital o en el cuidado de su casa, salen adelante de la enfermedad. Su sistema inmune logra controlar al virus, elimina de momento todas las síntomas, y bueno, esto permite irlos recuperando. Y con relación a los que ayer se agregaron, son 4, es un hombre y 3 mujeres, de municipios como Sombrerete, una persona, Zacatecas 2 y una en Nochistlán. Solamente la persona que estuvo en Sombrerete requirió manejo en hospital los primeros días. En la fase aguda fueron 3 días y luego ya completó su aislamiento y hasta su mejora en el domicilio. Y con relación a los casos positivos, Mario, bueno, son 7 que se agregan y nos hace que llevemos en este momento 318. Son 4 mujeres y 3 hombres. Este grupo de pacientes, 3 han quedado de manejo ambulatorio en casa, al cuidado de la familia, y 4 se han reportado en hospitales con un estado de salud grave. Y bueno, en cuanto al mecanismo de contagio, cada vez vemos un mayor predominio del mecanismo de transmisión comunitario, en donde no se logra identificar un origen de la infección. Solamente se reporta uno que estuvo en contacto con una persona positiva. Y naturalmente, en el momento en que los pacientes se van detectando, pues impactan las estadísticas de los municipios. El día de ayer se agregaron 5 en Fresnillo, con lo que ya tiene 56 casos. Loreto tiene 1 más, ahora ya tiene 12. Y Zacatecas acumuló un caso más, tiene 64. En relación con las instituciones que les dan seguimiento, 5 estarán a cargo de la Secretaría de Salud, 1 del ISSSTE y 1 del IMSS. Y bueno, Mario, comentarte que el mapa estatal, que día a día se actualiza, está cambiando en relación a esta estadística, y el centro de la epidemia se encuentra focalizado en la zona centro de Zacatecas, con 64 casos. Aquí la capital, Fresnillo con 56, Guadalupe se quedó estabilizado hasta el momento con 46, Jerez tiene 33, pero Jerez no ha acumulado nuevos casos. No tiene casos positivos, no ha habido defunciones, ha estado recuperando y según nuestra estadísticas le falta un paciente para estar en un punto de equilibrio. Ojalá que Jerez se mantenga en esa circunstancia y él pueda migrar, una vez de haber estabilizado esta fase de color naranja en el semáforo, pueda migrar paulatinamente en el esquema gradual de colores, para poder entonces quizás salir más rápido que el resto de la entidad. Estas serían las actividades de momento aquí en Zacatecas, Mario. Doctor, indudablemente 2 cuestiones que me parecen fundamentales. Ya decía yo, y esta es una apreciación personal,
el contrasentido, el doble discurso del gobierno federal. Por un lado, hoy se reconoce en el periódico El Universal por parte del doctor López-Gatell que la pandemia no está domada, y él reconoce que puede haber hasta 30,000 defunciones. Por otro lado, yo creo que también tiene que ver con esta mala señal de abrir las puertas prácticamente, aun y cuando el gobierno dice que no, el gobierno federal, pero el terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia puede representar pues un incremento. No hablaríamos de un rebrote porque no ha terminado el brote de la pandemia, pero en una primera etapa, pero estamos hablando de que vienen los días más complicados y más difíciles, como ya lo vimos ayer, en cuanto al número más alto en el día de contagios y también el segundo día en cuanto al número de defunciones. Así es, Mario. A veces el mensaje es poco claro y bueno, las cifras en algunos momentos no son consistentes. En el caso de Zacatecas, nosotros tenemos la epidemia activa. En nuestros escenarios que se han manejado, CONACYT nos dice que en la segunda y tercera semana de junio pudiéramos tener el acme de esta curva, no antes. Y en la estadística del número posible de casos a alcanzar, aunque esto sea una estimación, hay alguna que dice que se van hasta 400 casos positivos a ese momento y algunos se van hasta 430 casos aquí en Zacatecas. De momento tenemos 318. Las estimaciones previas ya quedaron rebasadas, de escenario muy leve 150, moderado 200, extremo se decía 300, ya está rebasado. Entonces esto es un fenómeno cambiante, dinámico, pero naturalmente al iniciar actividades esenciales, al haberse agregado la industria minera, el comercio, la automotriz, naturalmente hace que haya movilidad comunitaria y que en un momento en el que hay transmisión de este tipo, el riesgo de que te infectes es mayor y el único modo que se tiene hasta el momento de mantenerte fuera del rango de la infección es que la persona adopte realmente esas medidas. Y si requiere para esto, pues primero que esté informado, que esté sensible, que decida ponerlas en práctica para poder entonces mantenerse en ese rango de salud. Es como si generara una coraza en torno a él para mantenerlo protegido y no infectarse. Los lineamientos y protocolos de empresas e instituciones ya están y los filtros están operando. El regreso no fue toda la base trabajadora, es algo gradual, se está revalando según el semáforo, pero sí expone y sí incrementa el riesgo, porque ahora otros actores tienen un papel preponderante en minimizarlo. Uno de ellos es el transporte público, que debe estar bien sanitizado, para que cuando suban los usuarios, se encuentre en óptimas condiciones y no represente un riesgo, sí un medio de transporte, pero no un riesgo para la salud de la población. Y en ese sentido, pues la Secretaría ha estado muy al pendiente de la coordinación del autotransporte para que se lleve a cabo los procesos necesarios, pero también como individuo andar con cubrebocas, mantener una sana distancia, dejar todas las medidas de higiene y traerlas consigo mismo y llevarlas a los ámbitos por donde él va deambulando, evitando las aglomeraciones. Depende mucho de la población, Mario, en este momento, pero sí aquí en Zacatecas estamos en una fase, no en el acme de la curva, estamos subiendo y tenemos evidencia de la actividad, aunque en el análisis global, bueno, está focalizado en algunos municipios y en las últimas semanas ha destacado naturalmente Fresnillo. Indudablemente ahora se reconoce que la epidemia viene a su máximo nivel y usted nos lo acaba de decir, viene en Zacatecas creciendo todavía. Cuando hablamos de que el 13% de letalidad con las 2 de anoche
los dos fallecimientos de anoche. Estamos hablando de números que prácticamente duplican la tasa mundial, doctor. Si bien es cierto, podemos decir, son pocos casos relativamente, 318, pero tenemos una letalidad de 41, que representan el 13%, es verdaderamente pues digno de llamar la atención y decirle a la gente, no es un juego. Es correcto, Mario. Probablemente mucha de la población pensó que, teniendo el contexto del encierro, que el 1 de junio ya era una vida nueva y habría que salir, respirar aire y pasear, ver, en fin, todo lo que cotidianamente se hacía antes de la epidemia. Sin embargo, esta es una apreciación incorrecta. El virus sigue, se queda, no se va. Mientras haya población susceptible, y lo somos todos, el virus va a seguir. La única manera de que se neutralice es que desarrollemos inmunidad de manada, pero para eso se ocupa que el 70% de la población haya estado en contacto con él y haya generado anticuerpos neutralizantes. Y el tema de inmunidad sigue siendo una gran incógnita todavía. En ese sentido, el virus, al quedarse, lo tendremos incorporado ya a nuestro espectro de enfermedades. Y esto lo estaremos viendo cotidianamente. Ojalá que el escenario cambie, pero en este momento no es así, cuando dispongamos de una vacuna o de un tratamiento específico. Ahorita no lo tenemos. En ese sentido, las medidas que veníamos implementando de quedarte en casa, cuando no tienes una actividad importante que hacer en la calle, mantente en la casa. De esa manera estás protegido. Si ya te infectaste o estás enfermo, bueno, no te quedes con la duda. Busca la asesoría médica, llama al 911 para que estén informados de ti y también para que te estén orientando con respecto a la evolución de tus molestias. No lo dejemos a que es una gripita sencilla y no pasa nada. Muchas de las personas que han llegado a las unidades y han muerto, lo dejaron pasar. No sé, o se automedicaron con algún analgésico de los que consigues en todas las tiendas y lo dejaron pasar. Y cuando llegas ya muy grave, pues a veces poco puede ofrecerte el sistema por recuperarte muchos días perdidos. Eso es un tema. Los que tienen que salir, Mario, bueno, pues la obligación a veces estriba porque salgo, como, y si no, no como. Hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad, hay que ponerte el cubrebocas, hay que mantener una distancia adecuada, hay que evitar las aglomeraciones, hay que traer alcohol gel para sanitizarte tus manos, que es el factor que más se contamina. Al llegar hay que respetar los filtros, hay que mantenerte en tu espacio laboral sin convivir con el resto. Son medidas que se tienen, que están implementadas, que es difícil de llevarlas a cabo, pero que, Mario, es una cuestión de salud y vida, o salud y muerte. No hay muchas opciones, lamentablemente. Afortunadamente para las personas jóvenes salen adelante, pero las personas que están muriendo y que están puesto en riesgo su salud son los adultos mayores y son las personas que dependen de otras, que por la misma evolución de sus enfermedades ha generado incapacidades. Entonces dependen de que les apoyen para la comida, para que los muevan, para que los aseen. Y en ese contexto sí tendríamos que ser más responsables como individuos, como ciudadanos, en el sentido de me cuido, te cuido, para poder entonces generar ese esquema de seguridad que el adulto mayor necesita para estar lo mejor posible. Muy bien, pues la recomendación, como siempre, doctor, hay que, si no tiene que salir, a quedarse en casa. Esa es la máxima, Mario. Si no hay nada, no tienes a nada que salir, no salgas, quédate en la casa. Si tienes que salir porque de eso vives o comes del día, bueno, hay que hacerlo, pero hay que mantenerse con un rango, hay que adoptar medidas de seguridad para no infectarse, mantenerse sano, esa es la premisa de todos en estos días, y de esta manera mantendremos sana a nuestra familia. Muy bien, pues doctor, como siempre le agradezco estos minutos con nuestra audiencia y estaremos actualizando permanentemente la información en esta pandemia. Muchas gracias. Buen día, Mario. Que esté usted muy bien. El doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, que amablemente